Muy buenos días, amados hermanos y amigos que me escuchan. Soy Abraham Ferreiros, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, sede Cono Sur de la ciudad de Tacna. Me siento contento, gozoso de tener esta oportunidad de predicar la palabra de Dios esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando de que las crisis son oportunidades para crecer en nuestra vida. Las crisis en realidad nos pueden ayudar a madurar, a hacer cambios radicales en nuestra vida. Y la crisis que estamos viviendo por esta pandemia a nivel mundial, bueno, nos da la oportunidad de crecer en nuestra vida. Es realmente, también dijimos que es un tiempo para experimentar un avivamiento, vale decir, un despertar espiritual en nuestras vidas. Dijimos también la semana pasada que un avivamiento siempre ha venido en días de crisis, y entonces estamos seguros que en este tiempo de crisis Dios quiere enviar un avivamiento a nuestra vida. Por eso esta mañana también estaremos tocando, nuevamente estaremos siguiendo con este tema de avivamiento. Y el título que he puesto esta mañana, este tema es ¿cuándo se producirá el avivamiento? Quiero que recuerde y que lea conmigo lo que dice el Salmo 85:6. El salmista dice en oración: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. En realidad esta era una oración, y era una oración por avivamiento, por un despertar. Y le dice Dios: ¿no nos volverás a despertar, a darnos vida? Creo que es un tiempo para eso. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? La mayoría cree que los avivamientos han tenido lugar en el pasado. Por ejemplo, creen que la perversa Nínive se arrepintió después de la predicación de Jonás. Creen que la iglesia primitiva transformó al mundo. ¿Qué más? Mucha gente cree que los hermanos Wesley fueron grandemente usados allá por un avivamiento en Inglaterra. Muchos se emocionan incluso por los relatos de avivamiento en otros tiempos, en otros lugares, pero ¿sabe cuál es el problema? No creen que en estos tiempos, en estos momentos, Dios pueda o vaya a producir un avivamiento. Yo creo, mis queridos hermanos, que si clamamos, Dios puede y quiere producir un avivamiento en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, y que llegue aún a este mundo necesitado de Dios. ¿Sabe? Algunas veces, algunas personas no creen en este avivamiento porque tienen una mala comprensión del significado, del concepto de avivamiento. O a veces es una falta de disposición para pagar el precio del avivamiento. Lo cierto es, mi querido hermano o amigo, que siempre habrá voces derrotistas, pero Dios es inmutable. Significa que no cambia. Podemos tener un avivamiento ahora mismo. Así que vamos a responder: ¿cuándo se producirá un avivamiento? En primer lugar, habrá avivamiento cuando el pueblo de Dios pague el precio. Cuando el pueblo de Dios pague el precio. ¿Sabe? Existen dos criterios respecto al avivamiento. El primer criterio está aquel grupo de personas o hermanos, aquellos que dicen que el avivamiento no puede provocarse, que solamente debe ser un producto de la oración, que nada tenemos que hacer ninguno de nosotros con el asunto, pues Dios es soberano y Él obra cuando quiere. Y nuestro deber solamente es orar y no podemos hacer nada más. Yo quiero decirlo, esto es solamente parte de la verdad. El segundo criterio es el concepto de que el hombre tiene mucho que realizar y que por lo tanto tiene responsabilidad en el asunto. Vamos a ilustrar una verdad. Imagínese usted dos agricultores. Sí, dos agricultores. El primero mira sus campos y entonces dice en su interior, dice en su corazón: me gustaría tener una buena cosecha este año. Sin embargo, como en realidad no me compete, no es asunto mío, nada me compete hacer, después de eso se sienta en su casa y se sienta frente a la chimenea y ora
por una buena cosecha. Pero el otro agricultor, ¿sabe lo que hace? Él dice, a mí también me gustaría tener una buena cosecha a fin de año. Así que tengo mucho trabajo que hacer. Se levanta y ¿sabe lo que hace? Se pone a trabajar. Ara la tierra, la rastrea, le da vuelta, pone las semillas y cuanto ha hecho, todo lo que podía hacer, lo que estaba en sus manos para hacer, entonces levanta los ojos al cielo y ora a Dios por el sol y por la lluvia, en la perfecta confianza de que verá días de rica cosecha. La pregunta, ¿cuál de los dos agricultores preferiría tener usted? Yo me imagino que estará de acuerdo conmigo. Yo preferiría tener en mis filas al segundo agricultor, porque en realidad es el único que usa de sentido común. Es el mismo caso con el avivamiento, mi querido hermano y amigo. Dios lo envía, pero hay mucho que tú y yo tenemos que hacer antes que venga el avivamiento. Hay muchas cosas, tenemos que pagar el precio. En segundo lugar, quiero decirte que el avivamiento vendrá cuando los cristianos oremos por eso. Cuando los cristianos oremos específicamente por un avivamiento. Fíjate lo que dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes son todos estos? Los discípulos, los 12 discípulos que el Señor Jesús dejó y ellos estaban en el aposento alto, ¿recuerdas? Antes que venga el Espíritu Santo a la iglesia. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, juntamente con las mujeres, los 120 que estaban ahí. Y realmente vino un avivamiento, porque todos conocemos lo que sucedió con la primera iglesia, la iglesia primitiva. Así que el avivamiento empieza con la oración ferviente, la oración unida, la oración perseverante. Muchas veces oramos, mis queridos hermanos, pero a veces solamente para mantener la iglesia funcionando, pero no oramos específicamente por un avivamiento. Queridos hermanos, la oración llena de fe por un avivamiento trae avivamiento. Escucha lo que dice Hebreos 11:6. En la Nueva Traducción Viviente dice, hablando de la fe, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dos palabras aquí que definen a la fe. Dos. Una es confianza y la otra es certeza. Ahora escúchame. Estas dos cualidades, confianza y certeza, necesitan un punto de inicio y un punto final. ¿Sabes? Eso significa que el inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. ¿Qué significa eso? Él es quien dice ser. Y el final de la fe es creer en las promesas de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él hará lo que Él dice. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha manifestado en su palabra, se va a cumplir. Y cuando tú y yo creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, entonces estamos mostrando una verdadera fe. ¿Recuerdas cuando después de la resurrección de Jesús y los apóstoles y la gente todavía no creían, no veían? Hubo un momento que Tomás dijo, si yo no lo viere y no metiere mis dedos ahí en las heridas de su costado, no creeré. Pero en algún momento el Señor atravesó la pared donde ellos estaban y le dijo, pasa a vosotros. Y después se acercó a Tomás y dijo, Tomás, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y Jesús le dijo, más bienaventurado, porque me viste, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús estuvo en Nazaret, dice allí que no hizo muchos milagros. ¿Sabes por qué? Debido a la incredulidad de la gente. ¿Sabe? La incredulidad, mi querido hermano y amigo, deja a la gente ciega a la verdad y le roba la esperanza. Así que yo te animo, tenga fe, pídale a Dios que obre con poder en su vida y confíe en que Él
responderá. Él responderá. Un tercer punto. El avivamiento vendrá cuando hayamos arreglado nuestra situación con Dios. Lee conmigo Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Escucha. Dice el Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe? Dios no ha cortado su mano. Dios desea salvar, Dios desea bendecir a su pueblo, Dios desea dar su gracia y esperanza a este mundo caído, a ti y a mí y a todo ser humano. El problema no es Dios. La culpa no es de Dios, es nuestra. El brazo de Dios sigue extendido sobre la humanidad. Él puede alcanzarnos, pero el problema son nuestros pecados. Mi querido amigo, Dios te ama, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Iglesia del Señor, Dios quiere bendecir tu vida. No es culpa de Dios, es culpa mía, es culpa tuya, es culpa nuestra. ¿Sabes? Seguramente cada uno de nosotros tiene un pecado que nos asedia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿nos hemos alejado de todo lo malo? ¿O estamos permitiendo deliberadamente un pecado del cual somos conscientes? Creo que nos corresponde a cada uno de nosotros contestar esa pregunta. Pero yo te recuerdo lo que dice 1 de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Dios, es fiel y es justo para limpiar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Según de Crónicas 7:14, que tú conoces muy bien, mi querido hermano, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, lanza una promesa, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe? Cuando hagamos esto, estaremos en camino hacia el avivamiento, porque se habrán limpiado los canales. El cuarto paso, el cuarto punto que quiero compartir esta mañana es que el avivamiento vendrá cuando haya unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, realmente la iglesia, esté unida. Todos recordemos lo que dice el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová. ¿Sabe? El gran problema de muchos es que creen que la unidad es uniformidad, pero la uniformidad es quebradiza. En realidad, la unidad no es uniformidad. La unidad se da aún en medio de la diversidad de todos nosotros, aún en medio de las diferencias. Cada uno de nosotros es distinto, pero estamos unidos por el Señor Jesús, un mismo bautismo, el Santo Espíritu de Dios. ¿Sabes? Eso significa que las ofensas deben ser reparadas. Si hemos herido a alguien, debemos pedir perdón. Si alguien nos ha herido a nosotros, debemos perdonar, dejar las críticas. Estos tiempos debemos olvidar de estar criticando a uno y a otro y concentrarnos en que todos debemos ir un mismo camino, hablar de Jesucristo al mundo. Y por último, para terminar, el quinto paso que tengo en esta mañana: el avivamiento vendrá cuando los cristianos, tú y yo, estemos desesperados, acuño esa palabra, desesperados por testificar de Cristo. ¿Sabe? Lo que yo entiendo en este momento es que debemos volver a la predicación de la palabra de Dios. La Biblia dice que ella convierte el alma. La Biblia dice que es la palabra de Dios la que convence. La palabra de Dios es martillo, es espada, es fuego.
Y debemos hablar de arrepentimiento, de salvación, de pecado, cielo, infierno. Tenemos que dar todo el consejo de Dios ahora en este tiempo, un mundo necesitado, donde tú y yo también estamos necesitados de Dios. ¿Sabes? Una vez más te lo repito, yo creo que cuando los cristianos estemos desesperados por predicar el Evangelio, sabremos entonces que ha llegado el avivamiento. Y ese momento es hoy. Ese momento es hoy. Es el tiempo. ¿Sabes? Seas músico, porque algunos pueden decir, bueno, yo soy músico, yo no tengo, otro puede decir, yo soy ujier, otro puede decir, yo soy maestro, pastor, lo que sea, seas lo que seas. Pero tú y yo, todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Y no solamente por el COVID-19 que estamos enfrentando hoy día. Creo que el COVID nos ha impulsado, nos está permitiendo despertar y darnos cuenta de qué es lo más importante para la vida de la iglesia y para la vida de este mundo. Pero sabes, anualmente fallecen más de 20 personas, más de 20 millones, de personas en el mundo por diversas causas, por diversas enfermedades. Se dice que más de 150.000 personas pasan cada día a la eternidad y la gran mayoría de ellas no conocen a Cristo. Pero tú y yo, que somos parte del pueblo de Cristo, necesitamos llevar ese mensaje. Hoy en día el mundo necesita a Cristo más que nunca. Quiero concluir esta mañana simplemente recordándote los 5 pasos o los 5 puntos que he tocado esta mañana. El avivamiento vendrá cuando los cristianos oremos específicamente por eso. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios esté dispuesto a pagar el precio. El avivamiento vendrá cuando hayamos arreglado nuestra situación con Dios. En cuarto lugar, cuando haya unidad en el cuerpo de Cristo. Y por último, cuando los cristianos estemos desesperados por compartir el mensaje de salvación. Espero, mi querido hermano, que esta palabra no solamente nos desafíe, sino que nos lleve a comprometernos con eso. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por la oportunidad que tenemos en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, de despertar, de abrir los ojos, Señor, y de poder suplicarte, Señor, en estos momentos que tú traigas un avivamiento a nuestras vidas. Como la semana pasada orábamos y veíamos, un avivamiento puede empezar con pocos interesados. Señor, estoy interesado. Y mi querido hermano y hermana, si tú estás interesado, dile a Dios, habla con Él, dile, Señor, empieza un avivamiento en mi vida, en la iglesia, por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo que has terminado de escuchar este tema de esta mañana, en primer lugar le he hablado a la iglesia, pero sabes, Dios quiere que tú también seas parte de su iglesia, que seas parte de su mover. Dios te ama, envió a Jesucristo a que muera en una cruz por tus pecados, por mis pecados. Si tú has escuchado y has entendido algo de lo que he hablado esta mañana, este es el momento de que tú vuelvas a Dios. Tú necesitas de Dios como yo lo necesito. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús, y este es el momento donde el Señor no solamente quiere borrar tus pecados, perdonarte, sino darte paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente reconocer que has pecado contra Dios, arrepentirte de eso y desear con todo tu corazón abandonar el pecado y poner tu confianza en Jesús. No en una religión, sino en una relación con Jesús. Puedes repetir esta oración allí desde tu hogar,
Cierra tus ojos y dile así: amado Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Perdóname todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos y deseo con todo mi corazón abandonarlos. Y pongo mi confianza en ti, Jesús. Entra en mi vida, toma mi vida, cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, déjame decirte, Cristo está ahora morando por su Espíritu en tu vida. Lee la Biblia, clama a Dios. Orar es conversar con Dios. Y mantente en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, todos sabemos que estamos en una cuarentena a nivel nacional y casi mundial, pero la iglesia sigue funcionando. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que están escritas en la palabra de Dios, y entonces, como cada primer domingo del mes, en esta mañana también les invito a poder participar de la Cena del Señor. Recuerden que eso fue un mandato que dejó el Señor Jesucristo y obviamente entonces te invito, tú que estás preparado para eso, que estás en buena comunión con el Señor y eres miembro bautizado en Alianza o en otra congregación, entonces te puedo invitar a que tú puedas participar con nosotros de este tiempo. Hay que recordar lo que dice la Escritura acerca de la cena. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, yo les invito a participar del pan en memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Él entregó su vida por ti y por mí. Participemos del pan. La Biblia dice: asimismo, tomó también una copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del vino, de la copa, hermanos, en memoria de Cristo, que representa su sangre derramada en la cruz por ti y por mí. Participemos. La Biblia sigue diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos y demos gracias a Dios porque nos ha permitido, aún en medio de este tiempo difícil, participar del pan y del vino. Padre, gracias. Gracias porque tú sigues obrando en medio de tu iglesia. Son tiempos diferentes, son tiempos difíciles, pero tú sigues obrando en medio de nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de celebrar tu cena, Señor, aún en estos tiempos. Permítenos seguir anunciando tu nombre, amado Señor Jesús, hasta que tú vengas otra vez. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo. Amén.